¿Qué pasó realmente con Hiperbórea, con esos continentes polares? Esta pregunta que seguro que más de uno se ha preguntado. Hiperbórea, ese continente que tenía pues una población de personas gigantes de ojos azules con diferentes poderes que aparecen en varios escritos a lo largo de la historia. Vamos a ver un resumen muy impactante de esta civilización olvidada, perdida en el tiempo, pero a lo mejor no tan desaparecida como quieras creerlo. Vamos a empezar con este resumen porque es interesantísimo. Bien, pues el dilema del mapa polar de 1569 de Mercator, donde aparecen, como muchos recordáis en el mapa de Mercator, 4 tierras en el Polo Norte, ¿de acuerdo? Según la carta que Mercator le escribió a John Dee, el mago de la corte real, así es, existen evidencias históricas de que el rey Arturo había enviado emisarios a estas tierras en el siglo XIV. Muy interesante. Una traducción del latín en el mapa de Mercator dice lo siguiente. Hemos tomado del Iterum de Jacobus Chonien de la Haya. La traducción es bastante extraña, pero bueno, es que es de inglés a español, de latino a inglés, después de inglés a español, o sea que es un poco complicado, pero bueno. Quien hace algunas citas de la gesta de Arthur de Gran Bretaña, Arturo, el rey Arturo. Sin embargo, la mayor y más importante parte la aprendió de cierto sacerdote en la corte del rey de Noruega de 1364. Descendió en la quinta generación de aquellos a quienes Arturo había enviado a habitar estas tierras, y relató que en el año 1360 un cierto Minorita, un inglés de Oxford, un matemático, fue a esas islas del norte, y dejándolos avanzó aún más por las artes mágicas y trazó un mapa y los midió con un astrolabio en prácticamente la figura adjunta de ese mapa, ¿no? Como hemos aprendido de Jacobus, los 4 canales allí representados en este mapa de Mercator, ¿de acuerdo? Dijo, fluyen con tal corriente hacia el remolino interior, que si los barcos entran una vez, no pueden ser rechazados por el viento. Esto es tremendo porque ya hablamos sobre cómo en el Polo Norte hay una entrada y un remolino en ese centro. Esto es muy interesante. Esto es que sería pues ese punto central, ¿no? En el libro de 1885 de El Paraíso Encontrado, la cuna de la raza humana en el Polo Norte, el decano de Boston College, William Fairfield Warren, presentó un argumento detallando extraído de relatos de primera mano y mitología antigua sobre las tierras ocultas en el ombligo de la Tierra. Alucinante. Entonces, estos mapas de tierra alrededor del Polo Norte en el mapa de Mercator, ¿a dónde desaparecieron estas tierras del mapa de Mercator? ¿Qué le pasó con ellas? Claro está. 2 de los continentes están etiquetados como habitados, uno por pigmeos, la gente muy pequeña, y otro por una raza de mujeres negras gigantes, antepasados de la reina Calaifa. Muy interesante. Simplemente los dejó fuera del mapa posteriormente. Qué conveniente. Sin embargo, nunca mostró la región cubierta por hielo. Esto también es muy interesante. Entonces, ¿cuándo y cómo esta región se congeló repentinamente? Al investigar en el blog sobre la Luna, aprendí sobre la teoría del hielo mundial, que era muy popular en la Alemania nazi. Postuló que la Luna era un trozo de hielo capturado por la gravedad que eventualmente hará llover hielo sobre la Tierra. Aunque no me gusta esta teoría, una congelación repentina de los continentes polares explicaría las miles de manadas de mamuts llanuros de Siberia descubiertos congelados en sus huellas con margaritas frescas en la boca.
Muy extraño. O sea que un enfriamiento, una congelación repentina pudo ocurrir en el Polo Norte, donde las tierras desaparecieron completamente. Una pista interesante proviene de George William Manby, el tipo que inventó la bengala y el extintor de incendios, que escribió Diario de un viaje a Groenlandia, publicado en 1821. Este no marine se unió a un barco ballenero para probar sus prototipos de arpón. Él tenía serios problemas de caza y disparaba a todo lo que se movía. Pero a la tripulación no le importó su actitud ponente y saboteó su equipo, porque tuvo que mucho tiempo para escribir en su diario y esbozar las maravillas que vio en su camino. Vio algunas cosas asombrosas en el hielo e hizo los siguientes dibujos que estamos viendo a continuación, de icebergs y notas en su diario. Esto es muy interesante. Los icebergs se parecían a bustos humanos, torres esbeltas, agujas enormes, pirámides. Por ejemplo, este esbozo parece que es una columna, ¿no? Una columna congelada. Esto es muy interesante. Esto es del siglo XIX, a principios del siglo XIX. Esto que sería torres, parece como si fuesen objetos creados por seres humanos. Y cualquier otra forma que sea posible imaginar, variando en altura de 4 a 10 pies y extensión de 10 a 50 yardas. Esto es muy interesante, estos dibujos alucinantes. Al pasar por el punto cercano a este montículo, el aspecto del hielo era curioso por la irregularidad de los trozos que yacían en todas las direcciones, en diferentes formas y también en diferentes tamaños, como las ruinas de alguna inmensa ciudad. Qué curioso, ruinas de una ciudad inmensa. ¿Qué más? Que había sido derrocada por una convulsión de la naturaleza. Hacia el oeste, del punto por lo menos 30 pies de alto, parecida a un templo con más de 150 pies de largo y 50 pies de la superficie del agua, con aperturas como ventanas. Otro a distancia parecía una torre asentada sobre una base inmensa, de la que al menos 20 metros, de un azul berlino de lo más bello y casi perpendicular. O sea, torres, ¿no? Ruinas, columnas, pirámides que parece que son ruinas, ¿no? La naturaleza, contadme lo que queráis, pero la naturaleza nunca puede hacer que un iceberg sea tan similar a una torre o a una columna. Es que físicamente es imposible. Y seguimos, porque esto es muy interesante. El hielo marino formó extensas pirámides y una cúpula elevada que se podía observar a cierta distancia. Entramos ahora en una bahía de hielo con una variedad incesante de formas, pero lo más que me llamaron la atención se parecían a los sarcófagos, los cromlechs y esa hermosa reliquia de la antigüedad de la llanura de Salisbury, Stonehenge. Muy interesante, muy interesante esta formación. Entonces, pregunta, ¿estaba Ponce George viendo y describiendo los restos arquitectónicos reales de una civilización hiperbórea perdida por 1815, todavía flotando en el Ártico? Sin duda, estos dibujos de Burgos de hielo se parecen mucho al tipo de edificios del viejo imperio que encontramos por el mundo entero. Este viejo imperio se refería posiblemente al imperio de Tartaria. Es que todo esto, como podéis ver, está muy vinculado. Esto es un ejemplo también de otra ilustración. Aparecen muchas columnas que son ruinas, ¿no? Ruinas dejadas con el paso del tiempo, que algo pasó. Además, en las mismas partes del mundo estaba la famosa expedición Franklin, perdida, que desapareció misteriosamente, y a pesar de las numerosas misiones de rescate,
nunca fue encontrada hasta hace poco. Entonces, esto es donde se pone realmente interesante. La expedición de Franklin. Por un lado, encontraron uno de los barcos exactamente donde el testigo ocular inuit que lo vio hundirse les dijo que estaba mirando. Pero no le creyeron, por lo tanto, tomó un par de cientos de años para descubrirlo. Ahora están perplejos porque 4 de los restos marineros resultaron ser mujeres europeas, a pesar de que nunca se mencionaron en los registros del barco. Muy interesante. De todos modos, encontraron el barco no responde a las preguntas planteadas en el libro The Franklin Conspiracy, An Astounding Conclusion to the Lost Arctic Expedition, una conclusión de la expedición de este interesante viaje, a lo que sería a los polos. Y esto afirma lo siguiente, que hubo un plan en los niveles más altos del almirantazgo británico de 1818 a 1859 para ocultar la existencia del Ártico canadiense de una raza de gigantes, con conocimiento de radiación y el poder de hacer levitar barcos enteros. O sea, en Hiperbórea había, como muchos sabéis, una raza de gigantes, y este libro afirmaba de que este libro de conspiración, de que había una misión, un objetivo, una importante conspiración de ocultar esa tecnología y esta raza gigante para no crear controversia y pánico que está en el mundo entero. ¿Y qué pasó con Islandia y Brasil, no? Pues por lo tanto la narrativa oficial de que el Ártico ya ha sido encerrado en el hielo durante eones se vuelve bastante dudosa cuando estudias los mapas antiguos y descubres el aurora de gran extrañeza que se cierne sobre la región. Muy interesante, ¿no? Por ejemplo, justo en el borde de los casquetes polares se encuentra la isla de Baffin, la quinta isla más grande del mundo, que se vuelve muy interesante con un examen más detenido. Seguimos, porque esto es muy interesante, muy interesante, esto es increíble. Por supuesto, tienen muchos avistamientos de ovnis y algunos sonidos desconcertantes no identificados provenientes del mar cerca de la orilla. Y ese extraño informe de 1930 sobre el lago de Anijikuni, que no lo puedo leer muy bien, donde todo un pueblo desapareció sin siquiera tomar su equipo, dejando la comida cocinando y las puertas abiertas. Una vez más, un misterio. El reportero canadiense del Canoas John Thompson, a través de un despacho de Iqaluit, escribe lo siguiente: un misterioso cráneo descubierto en el borde del círculo polar ártico ha despertado interés en las criaturas que vagaban por la isla Baffin en el pasado distante. Andrew Diala, residente de esta región de Nunavut, dice que encontró el cráneo que sobresalía de la tundra helada durante un paseo cerca de la orilla con su hija hace aproximadamente un mes. El cráneo con cuernos tiene aproximadamente el tamaño del puño de un hombre. Muy extraño. En el extremo norte de la isla Baffin se encuentra esta formación rocosa recién descubierta, par de pantalones, que para mí se asemeja a las ruinas de una enorme estructura de piedra. Y para mí también es que se puede ver, es obviamente una estructura gigante de piedra o los restos. ¿Qué más? Pues la formación solo era conocida por los lugareños y es accesible solo por unas pocas semanas al año. Por lo que cuando se informó por primera vez a la oficina del turismo pensaron de que era una broma. Se vuelve aún más extraño cuando echa un vistazo al cercano parque Sirmilik, que está lleno de odos que los curanderos islenses que fueron hechos por glaciares. Esto es lo que sería pues interesantes torres muy extrañas que dicen que fueron hechas por glaciares, ¿no?
el valle de Jodo en el Nunavut. Muy interesante. Ellos esperan que creamos que estas delicadas y pequeñas agujas fueron formadas por enormes capas de hielo. Eso es lo que sería la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. También en Sirmilik Park aparece esto. Esto es muy interesante. Un glaciar muy curioso, muy extraño. ¿Qué más? Incluso la NASA está rescatando sus cabezas puntiagudas sobre las nuevas extrusiones de los campos del hielo del Ártico, lo que indica que las condiciones de calentamiento global están haciendo que emerjan fragmentos de tierras desconocidas. Tengo en cuenta de que esta misma región fue importante durante la Segunda Guerra Mundial como hogar de la isla de Thule, que se vislumbraba muy grande en la mística nazi. Muy interesante. Bien, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Muchas religiones antiguas mencionan específicamente que nuestros antepasados se originaron en una masa continental central, polar, ahora perdida bajo los océanos. Esto es lo que sería un ejemplo de Hiperbórea, ¿no? Lo que sería una visualización de esta cultura perdida. Según la literatura teosófica, el camino espiritual de la humanidad pasa por numerosas transiciones a medida que desciende al materialismo. Tenemos la raza polar, la raza hiperbórea, la raza lemuria, la raza atlantea, la raza airana y después las razas del futuro. Como podemos ver, es un círculo, es un bucle que se va renovando. Muy interesante. La primera etapa, la raza raíz de Polaria, eran esencialmente criaturas etéricas que residían únicamente en el monte Meru, en el Polo Norte, la primera montaña que se elevaba desde la tierra que estaba enfriando. Fueron los encargados de crear las formaciones minerales de la tierra. La segunda raza, la raza de raíz hiperbórea, logró la forma física, gigantes con un solo ojo, que sembró su descendencia a través de brotes en lugar de nacimiento. Muy interesante esta teoría. Fueron los responsables de crear la vegetación en la tierra. Las habilidades divinas de estas criaturas, de esta cultura hiperbórea, son parte del folclore de Groenlandia, Islandia, Escandinavia, el norte de Asia, Canadá y también Kamchatka. Creo que es una región de Rusia. Los investigadores esotéricos también dan crédito a la segunda raza raíz con los antiguos maestros constructores de la red de rejilla planetaria de megalitos de piedra, dólmenes, obeliscos y otras estructuras de geoingeniería. Muy interesante. ¿Qué más? El periodo hiperbóreo fue la edad de oro de la civilización, una edad ideal que los humanos no volverán a alcanzar hasta que surja la última, la séptima raza raíz. El reinado de la raza raíz terminó con la guerra eléctrica que provocaron el exterminio, la petrificación o la eliminación de los grandes gigantes. ¿Qué más? Es que esto es increíble. Algunos quedaron atrapados en el ciclo de reencarnación de la Tierra y se convirtieron en figuras mitológicas como los dioses nórdicos y los titanes de la mitología griega que viven en la Tierra donde el sol nunca se pone. Esto es lo que sería pues una explicación, ¿no? Una interesante la moneda de la reina Elizabeth II. Por eso es lo siguiente, aparece el caos, Tartaros, después Eros, Gaia, la Tierra, Uranos, Titanio, Hiperión, Tea, Cronos, dioses olímpicos, o sea, muy interesante, ¿no? En la mitología griega, los titanes y titánicos eran miembros de la segunda generación de seres divinos. Los titanes eran la segunda, o sea, los hiperbóreos, ¿no? Descendientes de las deidades primordiales y precediendo a los olímpicos. Basados en el monte Ortis, los titanes incluyeron a los primeros 12 hijos de Gaia, Madre Tierra y Urano. Gobernaron durante la legendaria Edad de Oro y también formaron el primer panteón de deidades griegas. Muy interesante esta teoría, ¿no?
Otros se retiraron a dimensiones paralelas para esperar hasta que el mundo se arreglase. La búsqueda de la leyenda de gigantes en el área alrededor del Ártico fue una vergüenza de riquezas. Vemos aquí lo que serían las leyendas inuit. Cuentan de que los gigantes del norte, que una vez se convirtieron con sus antepasados, eran amables y serviciales, pero los gigantes que venían del sur eran feroces y poseían apetitos insaciables, los Wendigos. Muy curioso. Estos mismos autores recopilaron leyendas de los pequeños que se hicieron amigos de las tribus árticas en otro libro para niños, Awa and the Little Folk. Recuerda como el mapa de Mercator etiqueta uno de los continentes polares como la morada de los pigmeos. Pues esto podría ser lo que sería una interesante comparativa. De acuerdo, pues, ¿qué más? Dado que los huesos reales hace mucho tiempo que los ladrones de tumbas del Smithsonian se llevaron los huesos, como sabéis, el Instituto Smithsoniano se llevó los huesos completamente entre el siglo XVIII y XIX. Hice un vídeo dedicado a esto, un vídeo completo sobre esto, cuando robaron los huesos, los dólmenes de Estados Unidos y los ocultaron para siempre en los archivos secretos del Smithsoniano, porque no querían alarmar al mundo entero. Pues nuestras principales fuentes son los relatos de los periódicos antiguos. Por ejemplo, un informe de gigantes de Niagara que se publicó en francés. Aquí está la traducción. Está un ejemplo, o sea, ya hablamos sobre esto de los gigantes de Niagara, que había muchísimos gigantes, restos en América, a mogollón, pero a mogollón, un montón de ellos, ¿no? La literatura fantástica también hace referencia a grandes civilizaciones del norte poblado por gigantes. En la novela cósmica de Doris Lessing, Shikasta, los gigantes benévolos hiperbóreos son enviados por el Consejo Galáctico para ayudar a encerrar la Tierra en el Soft, la fuente del sentimiento de nosotros, mediante la construcción de ciudades armónicas que reflejan la geometría sagrada. Muy interesante, ¿no? ¿Qué más? También en His Dark Materials de Philip Pullman, el lejano norte sirve como puerta de entrada a las aventuras de Lyra en mundos paralelos, cuando su padre, Lord Asriel, manipula la aurora para perforar el velo. La fascinante tierra de los osos del hielo, los grandes clanes de brujas del norte e incluso los feroces tártaros que custodian los experimentos de corte de niños de magisterio de Bulgavener. Todos insinúan que hay más en el norte que solo una extensión sin vida de nieve y hielo. O sea que hay lo que sería, según esta gente, mucho contenido extraño, muchos experimentos, muchas personas con habilidades secretas que están experimentando, están debajo de la tierra en lo que sería el Polo Norte, haciendo todo tipo de cosas extrañas. ¿Qué más? Incluso Anne Rice coloca a su raza de gigantes, los Taltos, en el gran reino de la isla tropical en el extremo norte, donde viven felices hasta que los cataclismos naturales destruyen su tierra natal. Fueron forzados a ir a Escocia e Inglaterra, donde se convirtieron en los Pictos, construyeron la danza del gigante y fueron perseguidos por los nativos casi hasta la extinción porque dieron a luz a bebés andantes. Muy extraño esta interesante teoría, ¿no? Si el Polo Norte fue el lugar de la raza hiperbórea, los únicos rastros que quedan son manuscritos y mapas antiguos. ¿Qué más? Pues tenemos más interesante lo que sería aquí esto también. Parecía una idea loca hasta que me encontré en este blog con el rascacielos polar, Umbrella, que vuelve a congelar los glaciares árticos que se están derritiendo. Esto es muy interesante lo que sería este invento, que un rascacielos polar que su objetivo es de volver a congelar, ¿no? Interesante, volver a congelar un glaciar para evitar que aparezca lo que no tiene que aparecer, estructuras debajo del glaciar. Rascacielos polar, esto es muy interesante.
No hay ninguna fuente, pero bueno, es muy interesante este artículo. Y bien, pues nada más, espero que este vídeo os haya gustado. Fue un poco más largo, pero es que es un vídeo muy importante para que el mundo entienda Hiperbórea, los mapas, el mapa de Mercator, los continentes, los ríos, qué cultura vivió allí, cuál es esta cultura, qué raza fue, qué les pasó, las expediciones que desaparecieron, los gigantes vinculados con esta región. Es que es impactante. Pero bueno, nada más, como siempre nos veremos en los próximos videos de AlphaMind. Hasta pronto.